Buenos días, amados hermanos y hermanas, en esta mañana. Qué bendición es para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Ustedes están en sus casas, con sus familias, disfrutando de un tiempo de alabanza, de adoración en familia, con sus hijos. Y ahora nos disponemos en este momento para escudriñar las Escrituras. Nos disponemos para ver qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta mañana tan especial, tan linda que nos ha regalado el Señor, que nos ha permitido disfrutar. Es para mí, nuevamente, un gozo. Es de mucha alegría, de mucha bendición poder tener el privilegio de compartir el mensaje en esta mañana de domingo, creyendo que será un tiempo de bendición, un tiempo muy especial donde vamos a disfrutar de las riquezas del tesoro bíblico, las riquezas de la palabra de Dios. Y algo que siempre tengo muy presente es el hecho de que cuando vemos la armadura de Dios, la única arma combativa es la palabra. Entonces es importante que nosotros dediquemos tiempo a afilar esa espada que es la palabra, que nosotros dediquemos tiempo para el estudio, para escudriñar las Escrituras, con Biblia en mano, con una libreta y disponernos para ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de sus Escrituras. Así que se hace tan importante, tan especial estos espacios que compartimos para aprender más de la palabra de Dios, para aprender más de lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que en esta mañana vamos a afilar esa espada, la única arma combativa que vemos en el tema de la armadura de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar para entregar este tiempo en las manos de Dios, para entregarnos nosotros a las manos de Dios y que Él pueda dirigirnos, que Él pueda instruirnos durante todo este estudio que vamos a compartir el día de hoy. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana por la bendición, el gozo, el privilegio de poder dedicar este día al devocional familiar, a la alabanza en familia, a la adoración en familia desde los hogares de cada uno de nosotros. Gracias por la bendición de poder tener acceso libre a la palabra de Dios. Muchas gracias porque podemos adorarte con libertad, aunque no estemos reunidos en un mismo lugar, en un mismo edificio. Padre, oramos por aquellas personas que no tienen esa libertad. Oramos por esos países, esas naciones en las cuales no tienen la libertad con la cual nosotros contamos. Padre, nos disponemos para que tu palabra haga efecto en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos disponemos para escuchar qué es lo que tienes para nosotros, para nuestras vidas en esta mañana. Háblanos a través de este mensaje, a través de las Escrituras que son útiles para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Padre, que tu palabra no sea solamente guardada en los corazones de mis hermanos, sino que nos inste, nos motive, nos mueva a practicarla. No queremos ser tan solamente oidores, sino más bien hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, cada hogar que está compartiendo esta mañana, este mensaje. Bendice a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y aún a los hermanos que no son de nuestra congregación. Muchas gracias, Padre,
porque tu bendición, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Tú bendices conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la justificación por la fe. Así que usted puede ir anotando ahí en su libreta de apuntes, su libreta de notas, de estudio bíblico, el título de hoy, la justificación por la fe. Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy, tema muy importante, uno de los temas centrales dentro de nuestra iglesia metodista. Y vamos a abrir con un texto. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 4 a partir del versículo 4 y 5. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Hasta ahí la lectura. Entonces dice que la gente trabaja, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, no es un don, sino que es un pago, es algo que él se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, por lo que ella haga, por lo que él haga, sino por su fe en Dios. Su fe en Dios es lo que lo hace justo, justificados, porque es Dios quien perdona a los pecadores. Y es así como se mueve la dinámica de la justificación. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando el tema de la justificación por la fe. Y para comprender toda la dinámica de la justificación por la fe, vamos a ver primero cuál es la base general de la doctrina de la justificación por la fe. Segundo, ¿qué es la justificación? Muy importante. Tercero, ¿quiénes son justificados? Y finalmente, ¿bajo qué condiciones son justificados? Así que, sin más, vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es la base general de la doctrina de la justificación? Aquí es importante que nos vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Leo nuevamente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, lo primero que debemos tener presente en cuanto a la justificación por la fe es que la creación del hombre consistía en un ser, hombre y mujer, que fuera a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, es importante pensar, ¿cómo es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Cuando Jesús estaba allá dando el famoso Sermón del Monte, hizo un llamado importantísimo. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 48. Entonces vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es lo primero que vemos en cuanto a cuál es la base general de la doctrina de la justificación. Bueno, número 1, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios.
Muy bien, pero ¿cómo es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Jesucristo nos da una referencia muy importante en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El hombre, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios puro, misericordioso, amoroso, sin mancha de pecado. El hombre no conocía el pecado, sino que estaba totalmente limpio y libre del pecado. Esta era la condición del hombre. Esta era la condición del hombre cuando fue creado. El hombre, y muy importante, naturalmente amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 30. Esta era la naturaleza del hombre cuando fue creado, a imagen y semejanza de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En esa misma condición estaba el hombre. Santo, perfecto, puro, misericordioso, amoroso, sin mancha de pecado. El hombre no conocía el pecado, estaba totalmente limpio de pecado y libre del pecado. Pero ahora, estando el hombre y la mujer en esta condición tan especial, en esta condición tan perfecta, de pureza, limpio de pecado, libre de pecado, amoroso, misericordioso y con todos esos maravillosos atributos, recibe una instrucción muy importante de parte de Dios. Y lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Cuál era esta instrucción? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos, o al menos la gran mayoría, conocemos bien este relato, sabemos lo que pasó a continuación de el ser humano. Desobedeció a Dios, desobedeció la instrucción que Dios había dado en ese momento. El ser humano comió del árbol que Dios le había dicho, que Dios le mandó diciendo, no comerás de él. En ese día ocurrió algo terrible, aparte de la desobediencia del hombre. En ese día fue condenado el justo por el justo juicio de Dios. Desde ese momento también comenzó a cumplirse en él la sentencia que ya Dios había advertido. ¿Y cuál era esa sentencia? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el momento en que el hombre probó el fruto, murió. Su alma murió, se separó de Dios. La condición de él para con Dios era una condición de separación. Porque es imposible que lo puro y lo impuro estén mezclados. Es imposible que lo santo y lo impuro estén juntos, estén unidos. Entonces, en ese momento, el hombre perdió su estado de perfección, perdió su estado donde mantenía ese nivel de relación con Dios. Su alma murió, se separó de Dios, su cuerpo asimismo se volvió corruptible y mortal, de manera que la muerte tomó posesión de él. A este punto llegó el hombre. El Señor, Dios, le había dado una instrucción y le había dado una advertencia de cuál sería la sentencia en caso de que el hombre llegara a comer de ese árbol. Y
El hombre accedió a comer del fruto, así que la sentencia tuvo efecto en la vida de él. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El apóstol Pablo al respecto nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y mucha atención con esto. Más adelante vamos a ver sobre esto. En esta condición se encontraba la raza humana. En esta condición de pecado, destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, en esta condición estaba el ser humano. La muerte había tomado posesión sobre el ser humano cuando, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el hombre estaba en esa condición de pecado, separado, destituido de la gloria de Dios, cuando Dios envía a su Hijo para que cumpla una misión importante. Romanos capítulo 5, verso 8 también nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, así nos encuentra Cristo, en esta condición nos encuentra Cristo, destituidos de la gloria de Dios, llenos de pecado, con la muerte tomando posesión, habiendo tomado ya posesión sobre nuestras vidas. Jesucristo fue herido entonces por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él puso su vida en expiación por el pecado, en perdón por el pecado. Él derramó su sangre por los transgresores. Él fue ese sacrificio vivo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De modo que por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Ahora, todo esto, ¿qué implica? Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 18. Aquí nos dice algo verdaderamente importante. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ya lo vimos en el libro de Génesis, todos lo conocemos, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida y gloria a Dios. Es de esta manera, mis hermanos y hermanas, que ahora Dios promete, bajo una sola condición, perdonarnos el castigo que nuestros pecados merecen, volvernos a su gracia y dar a nuestras almas muertas la vida espiritual perdida. Volvernos a ese estado, a esa condición de relación con Dios, de relación directa con Dios. Esta es la base general de la doctrina de la justificación. Aquí es donde se empiezan a sentar las bases de la doctrina bíblica de la justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? Vamos al segundo punto. ¿Qué es la justificación? Ya vimos las bases de la doctrina de la justificación a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra.
qué fue lo que ocurrió, cuál era el estado natural del hombre, qué fue lo que ocurrió, qué consecuencias tuvo y ahora qué medio utiliza Dios para regresarnos a ese estado natural. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué es la justificación? ¿Qué significa ser justificados? Según lo que vimos anteriormente, no se trata de que nosotros seamos justos o rectos en el sentido literal. De eso no se trata la justificación. Eso es santificación, lo cual es en cierto sentido un fruto directo de la justificación. Pero es aún así un don de Dios. La justificación y la santificación son dones de Dios. Ambas son por pura gracia de Dios. La justificación implica lo que Dios hace por nosotros. Eso es la justificación. Lo que Dios hace por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, la santificación es lo que Dios obra en nosotros, quienes hemos sido justificados por medio de su Espíritu Santo. Entonces, santificación, lo que Dios hace por nosotros a través de Jesucristo, y santificación, lo que Dios obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. La enseñanza simple y clara que nos provee las Escrituras respecto a la justificación es el perdón. El perdón de los pecados. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 7 y versículo 8 lo siguiente. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿A quién está justificado o perdonado? Dios no le imputará pecado para condenación. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por esta causa no le condenará, ni en este mundo ni en el otro. Todos sus pecados pasados de pensamiento, palabra o de hecho han sido perdonados. Ha sido librado de esa carga. Son borrados. No serán recordados ni mencionados en su contra. Va a ser como si nunca los hubiera hecho, si nunca los hubiera cometido. Pero Pablo nos dice algo más sobre la justificación, algo importante, donde parece que extiende aún más el sentido de la palabra de la justificación, donde nos arroja más luz. Y yo lo voy a leer, este texto, en Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Estamos hablando de justos. El simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Vimos que es la justificación, que es la obra de Dios por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ahora Pablo nos habla aquí, nos dice, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Ya no nos está hablando acá de justificación, ahora nos habla de algo más amplio. Ahora nos habla de ser justos. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. En este punto entramos al tercer asunto. ¿Quiénes son justificados entonces? Es simple. Los injustos. Dios justifica al impío, al injusto.
a las personas impías de toda clase, de todo grado, y a nadie más que los impíos. Los justos no tienen necesidad de arrepentimiento. El perdón, por consiguiente, tiene una relación directa y única con el pecado. ¿Quiénes necesitan perdón? ¿Quiénes necesitan ser justificados? Los pecadores, los injustos, el impío. El perdón tiene una relación directa con el pecado. Para que haya necesidad de perdón es porque hay pecado. Nuestra iniquidad es el objeto del perdón misericordioso de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias. ¿A qué será propicio? A las injusticias, al impío, al pecador. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿quiénes son justificados? Todo aquel que esté en una condición impía, toda aquella persona que esté en una condición de pecado, en una condición de injusticia. Vemos entonces que no es el santo, sino el pecador, quien es perdonado. Y bajo el título de pecador, Dios justifica a los impíos, no a los justos, no a los que ya son santos, no a los que ya viven en santidad, no a los que ya han recibido el perdón y en los que Dios ya está obrando a través de su Espíritu Santo, sino a los que tienen necesidad de ser justificados porque están en una condición de pecado. En una ocasión estaba Jesús y sus discípulos sentados a la mesa, disfrutando de un tiempo especial ahí. Lo interesante de esa escena es que estaban sentados con muchos publicanos y pecadores. Cuando los fariseos vieron aquella escena, imagínense cómo se pudieron haber puesto los fariseos. Cuando vieron aquella escena, pues se impresionaron, se indignaron, se molestaron, no concebían cómo Jesús y sus discípulos estaban compartiendo con aquellos publicanos y gente pecadora. Entonces ellos preguntaron, ¿por qué Jesús comía con esa gente pecadora? Ellos se preguntaron eso cuando vieron aquella escena. Al oír esto Jesús, ¿qué dijo? Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo creo que más claro no lo pudo haber dicho Jesús, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes necesitan ser justificados? ¿Quiénes son justificados? No son los que ya viven en santidad. No son los que ya habían sido justificados y Dios obra en ellos a través de su Santo Espíritu y por ende actúan en santidad, por ende son santos. No son ellos. Son los que necesitan de la santificación. Son los que necesitan el perdón de pecados porque son injustos, porque son impíos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dijo Jesús. Mientras el árbol, mi hermano y mi hermana, mientras el árbol esté corrompido, el fruto también va a estar corrompido. Mis hermanos, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Es imposible que el árbol malo dé frutos buenos. Alguien podría decir, y estoy seguro de eso, alguien podría decir que cualquier persona puede dar frutos buenos, puede hacer buenas obras,
antes de ser justificado. Yo conozco a alguien que constantemente está donando dinero a obras de caridad. Yo conozco a alguien que da de comer al hambriento y no vive en santidad, no ha sido justificado todavía, no ha recibido el perdón de pecados, mas sin embargo, antes de ser justificado, ya él era una buena persona, porque daba de comer al hambriento, brindaba techo al que pasaba bajo la lluvia, daba abrigo, daba vestimenta al que estaba pasando frío. Alguien podría decir esto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. Todas, y esto hay que tenerlo claro, todas las obras hechas antes de ser justificados no son buenas, pero no son buenas en el sentido cristiano. Según los estándares morales, según los valores, pueden ser obras muy buenas, pero en el sentido cristiano, y ya lo vamos a desmenuzar más, no son obras buenas, porque no son el resultado de una fe en Jesucristo. Vamos a ver. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué nos dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, pero esa persona lo hace con un buen corazón. Yo sé que lo hace con amor. Mis hermanos, para que mis obras sean hechas en amor verdadero, y la Biblia nos habla, la palabra nos habla de cuál es ese amor verdadero, para que mis obras sean hechas en amor verdadero, en amor ágape, el gran mandamiento debe ser una realidad en mi vida. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya vamos teniendo más luz al respecto. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, ninguna obra puede ser hecha en amor hasta que el amor del Padre no esté en nosotros. Por eso dijimos, pueden ser buenas obras, pero no en el sentido cristiano, no en el sentido bíblico, no en el sentido que Dios quiere para nuestras vidas. Ninguna obra puede ser hecha en amor hasta que el amor del Padre no esté en nosotros. Y este amor no puede estar en nosotros hasta que no recibamos el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre. Es decir, hasta que no seamos justificados. Entonces, ¿quiénes son justificados? Los impíos, los injustos, los pecadores, los que no se han arrepentido y tienen necesidad de arrepentimiento. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones son justificados? Mis hermanos, bajo una sola condición. Simple, sencillo. No se trata de una lista larga de cosas que debemos hacer para poder ser justificados. La santificación no es antes de la justificación. Primero viene la justificación y después, ahora sí hay espacio para la obra de Dios en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, la santificación. Entonces, ¿bajo qué condiciones son justificados? Bueno, bajo una sola condición: la fe. Así es, mis hermanos. Únicamente somos justificados bajo la condición de la fe. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, donde nos dice: el que en él cree
Nos está hablando de Jesús. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero ¿qué tiene que suceder primero? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nos está hablando de fe. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe justificadora significa no solo la evidencia o convicción divina de que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo. La fe no es creer que en efecto Jesucristo vino a morir en perdón de nuestros pecados. No es simplemente conocer, no es simplemente creer en esta dinámica de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Una fe verdadera para ser justificado es tener, mi hermano, la confianza, la certeza, la completa seguridad de que Cristo murió por mis pecados y que eso de verdad me ha dado perdón, de que realmente yo he sido liberado del poder del pecado que tenía posesión sobre mí, en mí. La seguridad, la confianza, la certeza de que Cristo verdaderamente murió por mis pecados, de que no es solamente un relato, sino que es una realidad viva en mi vida. Yo tengo la convicción, yo tengo la seguridad de esto. Cristo murió por mis pecados, me amó, se dio a sí mismo por mí. Cualquiera que sea la edad de la persona pecadora que así cree, sea un infante, sea en plena madurez, sea un adulto mayor, Dios justifica a esa persona. Dios, por amor de su Hijo, perdona y absuelve a quien hasta entonces no tenía en sí nada bueno. Hasta que somos justificados, podemos ser buenos. Hasta que somos justificados, se puede hallar en nosotros algo bueno. Y es precisamente la obra de Dios en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. En este punto, entonces, debemos estar seguros de no vacilar, de no titubear, de no dudar en nuestra fe en Dios. Recuerdo que al acercarse Pedro al Señor Jesús sobre el agua, él vaciló, él titubeó, él dudó. Él no tuvo la total certeza, la total confianza, la total convicción. Y es que fe es precisamente eso. Es una confianza total. Y cuando tenemos confianza, podemos descansar, podemos reposar. Pedro vaciló y ya estaba sobre el agua, pero aun cuando estaba sobre el agua y podía dar esos pasos, él lo estaba viendo, pero aún así titubeó y estuvo en peligro de ahogarse. Mi hermano y mi hermana, de la misma manera, si nosotros vacilamos, si nosotros titubeamos, si nosotros empezamos a dudar, debemos tener temor de hundirnos al igual que Pedro. Pero ese hundimiento, créame que no va a ser en agua. Quiero cerrar, me permito cerrar
con este texto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, mi hermano y mi hermana, qué bendición es poder ser justificados. Qué bendición es poder ser conducidos hacia una vida de santidad. Ambos, la justificación y la santificación, son obra de Dios, es por pura gracia en nuestras vidas, moviéndose de una manera directa, de una manera especial. Y si usted que me está viendo no ha sido justificado, no ha recibido ese perdón de pecados, yo lo insto, yo lo motivo para que nos acompañe en esta oración que vamos a hacer en este momento. Padre, muchas gracias te damos. Gracias porque es maravilloso poder comprender la obra tuya a través de Jesucristo. Es maravilloso ver cómo en tu inmenso amor y misericordia, desde que el hombre cayó de aquella condición perfecta, donde tenía una relación fantástica contigo, has buscado el medio, la manera para que el hombre pueda restaurar su condición, para que el hombre pueda restaurar esa relación con un Dios perfecto contigo. Padre, a ese hombre, a esa mujer que en este día siente esa necesidad de perdón, esa necesidad de recibir perdón de pecados, ese hombre que está arrepentido, yo te pido, trae la confianza, trae la fe, la convicción, la certeza de que Jesucristo ha muerto en perdón de los pecados de él y de ella. De que por medio de Jesucristo ha sido liberado del pecado, ha sido liberado del poder de la muerte. A través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, ha pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, haz la obra tuya, completa tu obra en la vida de ese hombre valiente, en la vida de esa mujer valiente que en este día ha dispuesto todo su ser, toda su vida a los pies de Cristo. Asimismo, Padre, te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus familias, en el nombre de Jesús. Y muchas gracias te doy, Padre, por el privilegio de poder compartir tu palabra en este día tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ha sido nuevamente un enorme gozo para mí el compartir la palabra de Dios, el compartir las sagradas escrituras con ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo.